volver a leer. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito por el cual Juan escribió este libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este evangelio, el evangelio de Juan, es un libro evangelístico. Juan quiere que todos aquellos que escuchen este libro lleguen y sean salvos, que Jesús abra el entendimiento de aquellos que escuchen este libro y vengan al arrepentimiento y puedan salvarse, para que alguien que escuche este evangelio lo entienda, pero no en los sentidos, con sus sentidos humanos o de una manera simplemente intelectual, sino con sus sentidos espirituales, que, como sabemos, solamente el Espíritu Santo lo puede activar. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan y vamos a leer Juan 1, del 1 al versículo 8. Ya hemos estudiado algunos versículos del 1 al 5, del 1 al 6, del 1 al 5, y hoy vamos a estudiar específicamente Juan 1, 6, 7 y 8, pero vamos a dar lectura desde el versículo 1 para recordar un poco lo que ya hemos visto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Recordando un poco lo que ya hemos visto, el apóstol Juan inicia este evangelio diciéndonos, el apóstol Juan nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a la eternidad pasada, diciéndonos en el principio, en aquella eternidad donde estaba Cristo antes de que el mundo fuese. En ese principio, Cristo nos dice que Cristo ya estaba con el Padre en la eternidad pasada. En el principio era el Verbo. Allá, en la eternidad, cuando todavía no existía lo que hoy conocemos, allí estaba Jesús en una comunión íntima con su Padre. Y esto nos lleva a una verdad de que Jesucristo no es parte de la creación, sino Él es el agente de la creación. Jesús es el agente, Jesús es el medio por el cual el Padre, nuestro Dios, hizo todo lo que ha sido creado. Entonces, cuando vemos que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, nos lleva a que Jesús estaba allá en la eternidad pasada con el Padre. Acompáñame a Juan 17:5 y vamos a reforzar esta idea. Juan 17:5. Y vamos a reforzar esta idea con lo que dijo Jesús. Juan 17:5. Voy a leer desde el número 3, Juan 17:3. ¿Estamos ahí, hermanos? Juan 17:3 dice, y está hablando el Señor Jesús en su oración sacerdotal, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces Jesús dice y agrega, ahora pues, Padre, glorifícame tú, ¿en dónde? Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes de que el mundo fuese. Y esta es la evidencia. El apóstol Juan nos muestra la evidencia y refuta a los herejes que dicen que Jesucristo es creación de Dios. Aquí nos muestra que Jesús ya estaba y existía con el Padre antes de que el mundo fuese, antes de que Dios hiciera toda la creación. También vimos cuando nos menciona Juan, en el principio era el Verbo. El Verbo es de la palabra griega logos,
y su traducción más exacta es la palabra. Juan nos lleva y nos dice, Cristo es la palabra. ¿Cuál palabra? Pues la palabra de Dios, la palabra que viene de Dios, porque en Él, en Jesucristo, Dios habla. A través de Jesucristo Dios nos habla, y vamos a reforzar también esto que nos dice aquí el apóstol Juan. Ahora vamos a Hebreos 1:1, por favor. Hebreos 1:1, cuando Juan dice, Cristo es el Logos, Cristo es la palabra, y entonces aquí el escritor de Hebreos también nos dice lo siguiente. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Entonces, a quien constituyó heredero de todo, y también aquí se refuerza lo que Juan nos está diciendo, y por quien asimismo hizo ¿quién? Hizo el universo. Entonces Juan, aquí Hebreos nos confirma lo dicho por Juan, por medio de Cristo es que Dios hizo y creó el universo. Pero Jesús es la palabra de Dios, que viene de Dios, porque en Él, a través de Cristo, Dios habla, y Hebreos nos confirma esto. También nos dice que en todas las cosas por Él fueron hechas, en el versículo 3. Cristo es el agente creador por el medio del cual Dios hizo la creación. Repito y reitero, en muchos lugares, muchos herejes dicen que Jesús fue creado por Dios, junto con Satanás y junto con todo lo demás. Y aquí Juan refuta, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Por Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es la fuente, es el medio por el cual Dios hizo el universo y todo el orden que conocemos. Pero también nos agrega el apóstol Juan que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Recuerdan esta palabra maravillosa para vida? Zoe. ¿Recuerdan? En el original griego, la palabra vida, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos que para vida, para esta palabra vida en español, tenemos dos términos griegos. Si se acuerdan, Zoe es uno y el otro, bios. Dos palabras que utiliza el apóstol Juan en sus escritos. Pero Zoe se está refiriendo a una vida, no a una vida biológica, se está refiriendo a una vida espiritual. Entonces, cuando Él nos dice, en Él estaba la vida espiritual. La vida espiritual emana, porque Dios a través de Él da vida espiritual. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús a este respecto. Vamos a Juan 14:6. Es un versículo muy conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el Zoe. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es interesante este versículo, porque aquí el Señor Jesús está hablando, yo soy el camino, la verdad y la Zoe, que es la vida espiritual, y Él no dice nadie va al Padre, sino Él dice nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante este versículo, porque Jesús no direcciona a las personas que lo están escuchando, nadie va al Padre, sino Él dice nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él en el Padre y el Padre en Él. Muchas veces lo dijo el Señor. Entonces, Juan nos está presentando también a Cristo, que a través que da la vida espiritual, Dios a través de Cristo proporciona y da. Yo le llamo el paquete espiritual. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, se arrepiente y acepta a Jesús como Señor y Salvador, el Señor le da un paquete espiritual. Yo así le llamo el paquete espiritual. Lo regenera su corazón, regenera su vida, le da vida espiritual, su alma, le perdona los pecados, lo aleja de la ira de Dios, lo quita. Cristo toma su lugar. Y entonces
Cristo, Juan nos está mostrando aquí estas cosas acerca del Señor Jesucristo, que Él estaba en la eternidad pasada con Dios y estaba ahí con Dios. Nos muestra a Jesús que por Él, que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y también nos muestra que Jesús es el único que puede dar vida espiritual. Cristo también nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después de otorgar la vida a los hombres, Cristo nos enciende una luz. Y esto el Señor tenía que usar a través de Juan términos que nosotros entendiéramos. Por ejemplo, hace rato que llegamos estaba un poquito oscuro aquí. Entonces prendimos la luz y como que se nos ilumina un poco cómo poder leer. Ese poder divino es el que nos da Jesús en la esfera espiritual. El alma vive, todo en la esfera espiritual es iluminado y fuera de Él no hay palabra de Dios. Si alguien no tiene al Espíritu de Dios, todo es oscuridad. Solamente puede recibir la palabra de Dios como medio intelectual. Sin embargo, cuando Jesús viene y pone de su Espíritu en nosotros, cuando implanta su Espíritu Santo en nosotros, se enciende, hay una canción que enciende una luz, se nos prende la luz. ¿Para qué? Para que podamos entender las verdades y las realidades. Hace un tiempo, había estudiado el libro de Apocalipsis. Y la verdad, al principio, cuando yo lo estudiaba, no le entendía absolutamente nada. Y estaba yo estudiando, leyéndolo, y es cuando yo entiendo a esta luz que se refiere el apóstol Juan. Estaba yo estudiando el libro de Apocalipsis, y llego a Apocalipsis 1:19. Vamos a Apocalipsis 1:19. Estaba yo estudiando el libro de Apocalipsis y llegando y de una manera maravillosa, versículo 18 dice, y estaba hablando Jesús: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces cuando yo llego al versículo 19 y leo: escribe las cosas que has visto, le está diciendo el Señor a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y fue como si un sol me iluminara y digo: este es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Este es el bosquejo, escribe las cosas que has visto. Juan estaba viendo al Señor ya glorificado, capítulo 1, las cosas que has visto, las cosas que son, el capítulo 2 y 3 de la iglesia, y las que han de ser después de estas, del capítulo 3 en adelante, del capítulo 4, en adelante. Entonces cuando yo estaba estudiando esto, el Señor, y es cuando yo ahora entiendo, cuando dice que Jesús es la luz que ilumina tu entendimiento. Cuando tú vienes y pides en oración, y muchas veces me ha sucedido, cuando estoy estudiando algún texto y no entiendo alguna parte, alguna palabra: Señor, no entiendo lo que tú dices. Ya estudié el original griego, ya estudié el hebreo, en su caso, y voy a comentarios y voy a contexto. Señor, no entiendo. Y hay ocasiones que me he pasado semanas de rodillas diciéndole: Señor, no entiendo, y me ha sucedido muchas veces que tomo un libro. Gracias, porque para eso también Dios nos ha dado hombres estudiosos de la Biblia, y leo un comentario y dije: aquí está, Señor, gracias. Y a eso se refiere la luz que brilla. A eso se refiere Juan cuando dice: Jesús es la luz. Cuando tu entendimiento es iluminado, cuando a través de la palabra de Dios tú te das cuenta de dos cosas: de que eres un gran pecador, y te das cuenta de la otra, que es la más importante, de que tenemos un gran Salvador. Y cuando tú vienes y la palabra de Dios ilumina tu corazón, y el Señor te redarguye a través de ella, y dices: hoy, Señor, esto es lo que soy, pero sé también que eres un Dios amoroso, misericordioso, y puedo venir a ti.
Y eso es cuando Dios ha iluminado tu corazón, ha iluminado tu entendimiento para que le reconozcas como Señor y Salvador. Por eso Juan, cuando se refiere aquí que la luz en las tinieblas resplandece, porque cuando estamos en las tinieblas del pecado, cuando estamos en las tinieblas del mundo, pues, las cosas de Dios nos parecen, simplemente escuchamos, simplemente oímos, simplemente vemos, pero no hace mella en nuestro corazón. Pero cuando el Señor Jesús ilumina nuestros corazones, es cuando entonces venimos a Él en arrepentimiento y fe. Es cuando venimos a Él y queremos agradarle en todo. Es cuando venimos a Él y nos esforzamos por dejar nuestra vida pasada. Es cuando el Señor nos ilumina y nos redarguye de lo que hay en nuestros corazones. Nos redarguye de lo cuán pecadores somos y nos redarguye de cuán santo es Él. De la diferencia, del abismo que hay entre nosotros y Él. Señor, Él es santo, y como Pedro, aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O como Isaías, ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Soy hombre de labios inmundos, también decía. A eso se refiere Juan cuando nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y entonces Juan, en estos 5 primeros versículos nos tienen la eternidad, aquí en la tierra, nos trae el cielo. Llegamos a la tierra, y aquí en la tierra estamos en el cielo, en la eternidad, de donde vemos que Dios, el eterno, Dios el misericordioso, Dios el creador, y estamos aquí en la tierra contemplando esto de Jesús. Y llegamos al versículo 6, y Señor, estamos en la eternidad, estamos en el cielo, disfrutando de todas las cosas que como Dios, como Jesús has hecho. Y entonces abruptamente Juan nos lleva al versículo 6 y dice, hubo un hombre, desde el cielo nos baja a la tierra, del cielo nos lleva a un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Drástico cambio. Nos pasa del creador, del eterno, del que ha existido siempre, del autoexistente, nos lleva a un hombre, un simple ser humano como tú y como yo. Su nombre, también nos da su nombre Juan, que en el griego su nombre Juan es Johannes y en hebreo Yohanan. Significa Jehová ha sido misericordioso. Eso es lo que significa el nombre de Juan. Pero ¿quién es este otro hombre? ¿Quién es este otro Juan? Juan no está hablando de sí mismo, el apóstol no está hablando de sí mismo. El apóstol está hablando de Juan el Bautista, conocido como el Bautista. ¿Por qué lo conocemos como el Bautista? Por su actividad que hacía Juan al bautizar a la gente en el río Jordán, donde él anunciaba la llegada del Mesías al pueblo de Israel. Es un cambio abrupto. Es un cambio que cuando estás leyendo estos 5 versículos de Juan, cuando estás disfrutando de Dios, cuando estás aquí en la tierra y estás vislumbrando con tus ojos espirituales de lo que nos dice de Cristo en la eternidad, que Él creó, que Él es la luz, y de repente nos trae, pero no. Entonces cuando estaba yo meditando en esto, bueno Señor, pero ¿por qué? A ver, ¿qué no este versículo entraría mejor en el versículo 19? Porque ahí nos dice en el versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos se enviaron a Jerusalén. ¿Qué no entraría, Señor, este versículo? Cuestionando yo al Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando voy avanzando en el estudio de este versículo, me doy cuenta que el Espíritu Santo, por supuesto, su sabiduría, a través del apóstol Juan, hubo un hombre enviado por Dios. El Bautista, Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Aquí es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el profeta Juan el Bautista fue el último profeta. Muchos lo consideraban profeta, Juan el Bautista, porque después del profeta Malaquías pasaron 400 años de silencio. Después de que el Señor, por medio de Malaquías, escribe ese libro, pasan 400 años en el que no hay manifestación de Dios. No hay profetas, no hay más manifestación de Dios por 400 años. Hasta la llegada. Por eso mi querido hermano Brian leyó
el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. No hay más profetas, el Señor guarda silencio por 400 años. Los detalles de la vida del Bautista los podemos encontrar en los primeros capítulos de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y ahí tú puedes ver un poco más si quieres ahondar en el Bautista. Pero además este hombre, este Bautista, este Juan, como lo conocemos, este hombre era un hombre muy especial. Tenía un tinte muy especial, tenía un ministerio muy especial, que inclusive el Señor Jesús habló de él de una manera que enseguida veremos. Pero nos dice que era un hombre, y su tinte muy especial es que dice que fue enviado de Dios. ¿Por qué? Juan fue profetizado en Isaías. Vamos a Isaías 43. ¿Sí me escucha, hermana? ¿Sí me escucha? Qué pena. Bien, Isaías 43. Juan el Bautista fue profetizado siglos antes a través del profeta Isaías. Isaías 43 nos dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Pero no solamente en Isaías, ahora vamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Bautista es un puente, yo le llamo un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él ha sido profetizado en el Antiguo Testamento, pero su cumplimiento lo vemos 400 años después en el Nuevo Testamento. Por eso aquí cuando el apóstol Juan dice, hubo un hombre enviado de Dios. Este hombre no era, sí, un ser humano como tú y como yo, pero este hombre tenía un ministerio muy especial. Él había sido profetizado. Juan el Bautista es considerado como el último profeta del Antiguo Testamento que tuvo su manifestación en el Nuevo Testamento. Tenía una comisión muy especial. Y este hombre enviado de Dios, todo su nacimiento, el anuncio de él, lo leímos. Después de 400 años de que el Señor rompe, por ejemplo, vimos en Lucas que su padre le fue anunciado su nacimiento por medio de un ángel. Esto no sucedió ni sucederá más. Además, su concepción se efectuó de una manera milagrosa. Su madre, se calcula, tendría unos 80 años, Elizabeth, pero además de su edad, tenía otro problema, que ella era estéril. Este hombre, como dice la palabra de Dios, enviado de Dios, tenía su concepción y todo el desarrollo de su ministerio se llevó de una manera totalmente singular. Y yo le llamo esta manera singular a la manera de Dios. Porque Dios a los hombres, cuando Dios elige a un hombre bíblico, siempre ha sido de una manera distinta. Siempre lo hace de una manera que nos sorprende muchas veces, como en el caso de Juan el Bautista. A la manera de Dios yo le llamo. El Señor Jesús se refirió a él en Mateo 11:11. Vamos a Mateo 11:11. El Señor Jesús se refirió a Juan el Bautista de una manera preciosa. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él.
¿Por qué dijo esto Jesús de él? ¿A qué se refirió? ¿Porque Juan el Bautista, porque comía langostas? ¿Porque comía miel silvestre? ¿Porque vestía pelo de camello muy al estilo de Elías? ¿O porque era muy espiritual? No, el Señor Jesús se refirió a él por la enorme responsabilidad que tenía Juan y que tuvo Juan el Bautista, la responsabilidad, una enorme responsabilidad sobre sus hombres que ningún hombre había tenido hasta entonces, que era preparar y anunciar la llegada del Rey, del Mesías. Por eso es que el ministerio de Juan el Bautista, por eso es que el Señor Jesús se refiere a él como el hombre más grande que ha nacido de mujer hasta entonces, porque la responsabilidad de Juan, la responsabilidad que tenía este hombre en los hombros, era de preparar los corazones, también lo acabamos de leer con Lucas, de preparar los corazones de la nación de Israel, anunciándoles que venía el Mesías y anunciándoles que se arrepintieran y anunciándoles que el Mesías y el reino de Dios se había acercado a ellos. Nada más, anunciando el camino del Señor. Y este Juan, además de esto, fue un hombre tan valiente en su predicación, sencillo en su forma de ver, en su forma de ser, y muy valiente. Tan es así que Juan el Bautista murió decapitado por decirle a Herodes, que vivía con su cuñada, que no le era lícito vivir con esta mujer. ¿Por qué? Por el pecado, por denunciar el pecado. Por eso fue decapitado Juan. Le costó la vida. Y esto lo puedes leer en Mateo 14. Ahora traigo mis hojitas, porque resulta que en la semana se me descompuso mi computadora, se me virulió mi USB, no pude imprimir. Bueno, fue una semana bastante complicada. Y pues bueno, lo importante era predicar, lo importante era preparar el mensaje, aunque sean unas hojas, pero me están sirviendo mucho. Juan el Bautista habló del pecado con la nación de Israel. A los líderes religiosos les decía: ¿quién nos ha enseñado a huir de la vida, de la ira venidera? Paredes blanqueadas, les decía, raza de víboras, porque Juan el Bautista predicó contra el pecado, lo mismo que Elías. ¿Recuerdan Elías? Muchos decían que venía con el espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque Elías lo mismo hizo en el Antiguo Testamento con el rey Acab, que este rey era un rey perverso, de dioses idólatras. Elías, y a mí me encanta mucho esta comparación, porque Elías, entonces en el ministerio de Elías, en el Antiguo Testamento, estaba el rey Acab con su esposa Jezabel, que inclusive se menciona a Jezabel en el Antiguo Testamento. Y recuerdo cuando él contra los profetas de Baal, una instrucción. Vamos a Primera de Reyes 18, vamos a Primera de Reyes, para que leamos. Primera de Reyes 18. Voy a leer desde el versículo 17, 18, desde el 17. Acab era un rey malvado. El rey Acab era un rey malvado, y Elías siempre estuvo predicando contra el pecado, confrontando el pecado de la nación de Israel. Y voy a leer desde el 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Y sabes por qué le dijeron a Elías que turbaba a Israel? Porque predicaba contra la idolatría de Israel, predicaba contra todas las cosas que hacía Israel en contra de Dios. Por eso es que le dicen que turbaba a Israel. Es como nosotros cuando vamos y le decimos a alguien: oye, tu pecado, lo primero que hace la gente es: no, sabes que este es cristiano y mejor ni te acerques a él, porque te va a empezar a hablar de Cristo, te va a empezar a hablar del pecado, mejor ni te le acerques. Lo mismo le pasaba a Elías. Y le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, que eran los dioses paganos de entonces.
Envía pues, está hablando Elías, envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, una reina perversa, muy perversa. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías denunciaba el pecado de Israel, lo mismo que hizo Juan el Bautista cuando llegó. Juan el Bautista llegó y lo mismo, predicó el pecado y denunció el pecado de la nación de Israel, que se habían apartado ellos, una nación idólatra, una nación religiosa, no idólatra, religiosa. Ya habían hecho a un lado sus ídolos, pero religiosa. Entonces Juan el Bautista lo que hizo fue denunciar el pecado de la nación de Israel. Entonces, ¿a qué vino Juan? ¿A qué vino Juan el Bautista? Hubo un hombre enviado por Dios, vemos que Dios lo envía, el cual se llamaba Juan, pero ¿a qué vino? Específicamente, ¿para qué lo envió Dios? Versículo 7. Juan el Bautista, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. A esto vino. Vino, y aquí vemos una palabra clave. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. A esto vino, para dar testimonio. Pero ¿qué quiere decir esta palabra testimonio? ¿De qué se refiere Juan cuando nos dice vino por testimonio? Bien, Juan el Bautista vino para dar el testimonio o testificar, y la palabra testimonio, testificar, significa autenticar sobre algo que uno ha visto, oído o experimentado. Otra vez, testimonio o testificar significa autenticar sobre algo que uno mismo ha visto, oído o experimentado. Entonces, cuando nos dice Juan que el apóstol, que Juan el Bautista vino por testimonio, el propósito era que el Bautista, que todos creyeran por medio de él, de su testimonio. Él vino para un mensaje, para testificar. Juan fue enviado del cielo para darle a la nación de Israel la evidencia que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual vino Juan, porque Dios lo envió para dar a la nación de Israel el mensaje, la evidencia. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue enviado por Dios, profetizado 400 años antes. Entonces, la razón por la que él vino fue para decir: él es el Hijo de Dios. Y no, acompáñame en Juan 1:32, ahí enseguidita, y vamos a escuchar las palabras de Juan. Juan 1:32. Y voy a leer desde el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Juan, a testificar y a decir quién era Jesús. Aquí está, Juan nos está diciendo, le está diciendo a la nación de Israel: he aquí el Cordero de Dios. Y continúa: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que se fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció. A esto vino Juan el Bautista. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció con él. Y mira lo que agrega Juan el Bautista, dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, ¿quién lo envió a bautizar? Dios lo manda. Y entonces Dios le dijo, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi.
Aquí está Juan autenticando el dicho de que nos acaba de decir. A eso vino Juan, a autenticar, a decir lo que él vio, lo que recibió de Dios, eso es lo que vino a hacer Juan. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Porque Juan, cuando lo bautizó, no se nos menciona en el Evangelio de Juan, no se menciona el bautismo de Juan, del Señor. Pero cuando Juan vio que descendió sobre el Señor Jesús en su bautismo, una como paloma, y Juan dice, y yo lo vi. Y he dado testimonio de que este, se está refiriendo a Jesús, es el Hijo de Dios. A esto vino Juan el Bautista. Y entonces es cuando el Señor me responde, oye Señor, pero ¿por qué metiste aquí estos versículos de Juan el Bautista? Si Juan el Bautista, pues después viene hasta el 19. Porque el propósito de Juan el Bautista y el propósito de Juan el apóstol es el mismo, para que todos los que oyesen el testimonio de él creyesen en el Señor Jesucristo. Juan escribió lo mismo para que todos los que escuchen este evangelio crean y sepan que él es el Hijo de Dios. Es el mismo propósito. Y entonces es cuando el Señor me dice, así es como es. Así es como fue diseñado este libro. ¿Para qué? Porque los propósitos de Juan y los propósitos de Juan el Bautista son los mismos. ¿Para qué? Para que creyeran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese era el propósito. Y para que abrazaran a Cristo por medio de una fe viva. Y está acorde con el propósito de Juan el apóstol. Pero esto mismo pasa en nuestras vidas, queridos hermanos. Que nosotros, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra predicación, la gente venga y conozca al Cristo. ¿A cuál Cristo? No al Cristo de una religión, no al Cristo de una imagen, sino al Cristo de la Biblia, para que por medio de nuestra predicación, para que por medio de nuestro ejemplo, Juan el Bautista fue un ejemplo de vida, para que por medio de nuestro dicho, para que por medio de la palabra de Dios, del Evangelio, nosotros alcancemos a otros para Cristo, alcancemos y llevemos su palabra, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo el apóstol Juan, que a través de su palabra él alcanzó a muchos de la nación de Israel. Ese es el propósito de todo cristiano, presentar a Cristo a las personas, presentar el Evangelio de Cristo para que todos crean en el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Este es el propósito. Para esto vino Juan el Bautista, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Y después nos agrega Juan, versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En el tiempo de Juan, del apóstol Juan, algunas personas se entusiasmaron con él, con Juan el Bautista, al punto que le dieron un lugar más elevado que el que tenía Jesús. Encontramos un eco de esto en Hechos. Vamos a Hechos 19:3, por favor. Hechos 19:3. Voy a leer desde el 1 para ver un poquito el contexto. Hechos 19. Pablo encuentra a unos discípulos que no sabían nada después del bautismo de Juan. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué el apóstol Juan nos dice que no era él la luz? Porque en su tiempo
Muchos creían que Juan el Bautista era el Mesías. Y si no, vamos a ver ahí mismo Juan 1:19, lo que decían, porque muchos creían en Israel que Juan el Bautista era el Mesías. Muchos creían que él era el Mesías que había de venir. Este es el testimonio de Juan, está hablando de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarse: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. ¿Qué dijo? Yo no soy el Cristo, porque muchos de Israel creían que él ya era el Mesías, por su modo de predicar, por su modo de enfrentar a los líderes judíos de Israel. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La nación de Israel, muchos creían que Juan el Bautista era el Mesías, y le mandaron preguntar y le interrogaron si él era el Mesías. Entonces, inclusive hoy, ya leyendo todo esto y estudiando todo esto, hay un grupo cristiano que así se hace llamar: bautistas. ¿Por qué bautistas? O sea, cuando Dios vino a mi vida, yo nací en una iglesia sin denominación. Y cuando entonces vienes y estudias de una manera profunda el Evangelio, te das cuenta que el Señor Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Que el Señor Jesús, dice la Biblia también, que Él vino a buscar adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pero Él nunca vino a decir: pues los tales y los... el Señor Jesús vino, que a través de Él la gente encontrará perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. Y cuando yo veo que hay hermanos, y yo no digo que esté mal, pero hermanos bien intencionados, que se hacen llamar a sí mismos de tal o cual forma, ¿por qué no solo cristianos? ¿Por qué no solo cristianos? Porque es lo que somos creyentes, somos cristianos en Jesús. Y cuando aquí vemos que Juan el Bautista igual batalló en su tiempo con la misma situación de que algunos creían que él era el Mesías, ¿y por qué no solo Cristo? ¿Y por qué no solo Cristo? Hoy la actitud de muchos todavía se conserva de esta manera, bien intencionados, yo no digo que no, pero es como darle mucha importancia a un hombre que la tuvo, pero que él estuvo supeditado a lo que Jesús y a lo que Dios lo envió a predicar. Vamos a orar para terminar este mensaje. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por hacernos la clara distinción entre nuestro gran Dios y entre este hombre que vino, que fue enviado por ti. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra y a través de escudriñar tu palabra nos enseñas, Señor, que eres eterno, nos enseñas, Señor, que has existido siempre, pero también has enviado hombres, Padre, para predicar el Evangelio, para preparar el camino del Señor. Gracias te doy, Señor, esta tarde por el privilegio y el honor de haber compartido tu palabra con esta amada iglesia en Cristo Jesús. Amén.